¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a estar revisando en esta ocasión el tema de teorías del poblamiento de América. El objetivo de la presentación que tenemos a la vista es comprender la forma en que se pobló el continente americano y también vamos a identificar las características, autores y pruebas, evidencias de cuatro teorías, digamos las teorías más reconocidas en cuanto a la forma en cómo se pobló el continente americano. Dicho lo anterior, es momento de iniciar. Cuando hablamos del tema, ¿verdad? Son las teorías de cómo llegaron los seres humanos al continente americano. En este caso, pues hasta el día de hoy existen muchos misterios de cómo fue que llegaron los primeros seres humanos al continente americano. Bueno, en principio de cuentas, lo que sí se tiene claro que los restos humanos encontrados en todo el mundo, los más antiguos de los restos humanos, pues se van a encontrar en el continente africano. Y bueno, se considera que a partir de ahí se origina la migración hacia el resto del mundo. Pero aquí lo que trataremos de encontrar, lo que trataremos de aprender, es cómo de cierta manera se fue dando la cuestión del poblamiento del continente americano. Vamos con algunas de las Bueno, teorías. La primera se le conoce como la teoría del origen autóctono y va a ser redactada, va a ser elaborada por el argentino Florentino Ameghino. Esto va a ser durante el siglo XIX. Digamos que es la teoría más antigua de cómo fue que se pobló el continente americano. Este autor afirma que que los habitantes del continente americano no provinieron de otros continentes, sino que más bien fue aquí en el continente americano donde se van a desarrollar los primeros seres humanos y que es precisamente aquí, a partir del continente americano, donde se va a poblar pues todo el resto del mundo. Digamos que la teoría que estamos observando pues está planteando de forma, digamos, clara que la vida surge en el continente americano y es precisamente aquí donde se comienza a atender la cuestión de generar migraciones al resto del mundo. Algunas pruebas que utilizó este investigador, las evidencias que presenta, es que a partir de que la situación de que se encuentran algunos restos humanos en las pampas argentinas, en la parte central de Argentina, y es allí donde entonces se va a emigrar hasta al resto de América y a otros lugares del mundo. Entonces, las pruebas que él tiene son, digamos, pruebas muy antiguas que resultaron ser encontradas en la parte de Argentina. También se consideraba, entre sus planteamientos, que el Amazonas pues era prácticamente el Edén, ese Edén que nosotros conocemos del inicio de la vida, sobre todo en la cuestión religiosa. Y así, bueno, esta, pues, digamos, postura, esta teoría, pues es, digamos, de las que muy pocos todavía siguen considerando como válida, sobre todo porque los restos que se encontraron, pues se comprobó que tal vez tenían un origen más animal que de algunos seres humanos. Vamos ahora con la teoría número 2. La teoría número 2 se le conoce como la teoría del origen único. Es la propuesta del investigador, ¿verdad? Alex Drinker y el mexicano Pablo Martínez. Esta teoría sostiene que América se pobló con seres humanos procedentes del continente asiático. Y entonces ellos van a cruzar por el estrecho de Bering que usted está observando en la parte superior. El estrecho de Bering es digamos, un espacio aproximado de 90 kilómetros, donde entonces se va a tener esta cuestión de que, según esta teoría del origen único, pues a través de este estrecho va a haber una congelación de esta parte de digamos, del mar que divide al continente asiático y al americano. Y entonces una vez que se congela estos 90 kilómetros, conocido como el estrecho de Bering, entonces comenzarán personas de la parte del continente asiático, de la parte de Mongolia, a Siberia también, a comenzar a migrar y comenzar a poblar el resto del continente americano. ¿Sale? Bueno, ¿cuáles serán las pruebas utilizadas por esta postura? Bueno, tenemos la conocida como la mancha mongólica, es una mancha que muchas personas tienen y que coincide, una mancha que se tiene en la cintura, ¿no? En la parte de la cintura, superior de la cintura, parte trasera,
Y bueno, esta mancha mongólica sería uno de los rasgos que se han utilizado para comprobar, porque al final la comparten personas que habitan los dos continentes en la parte del norte. Obviamente también estaríamos hablando de los ojos rasgados, que serían como características que coinciden en la fisonomía de las personas que habitan el norte de ambos continentes, el color de la piel, el tipo de cabello. Y entonces la hipótesis propone dos ciclos migratorios posteriores que impulsaron a las poblaciones humanas hasta el sur de la Argentina, aproximadamente en el año 12.500 a.C. Y entonces esta teoría pues tiene estos fundamentos. La verdad es que esa teoría es de las que más se ha aceptado por la situación que ya se ha comentado, sobre todo por la coincidencia de los rasgos. Entonces vamos con la teoría número 3, que se conoce como la teoría del origen múltiple. Y bueno, para esta postura, ¿verdad? Se tiene que los seres humanos no cruzaron por el estrecho de Bering. Es una postura de Paul Rivet, sino que para este autor, además de que cruzaron por el estrecho de Bering, se tiene esa idea de que también se va a tener una migración a través del Océano Pacífico, en lo que se constituye una segunda oleada migratoria desde Polinesia. Usted lo está observando con las flechas color moradas en la imagen que estamos proyectando. Y entonces estas flechas moradas obedecen a una migración a través del Océano Pacífico. La explicación que da Paul Rivet en tanto a esta teoría de origen múltiple es que al final hubo una baja en la cuestión de la cantidad de agua del Océano Pacífico, y entonces esta baja de agua va a provocar oleadas que sean menos violentas, y que al final entonces algunas personas accidentalmente pasaron de Polinesia y Melanesia hacia el continente americano. Las pruebas que se presentan en esta teoría del origen múltiple pues son la cuestión, por ejemplo, de costumbres similares entre polinesios y habitantes de América del Sur. Por ejemplo, el uso de hamacas, el uso de ondas o, como vemos en la imagen, el uso también de cerbatanas. Y así esta, digamos, teoría es complementaria a la anterior, porque al final la postura de la teoría del origen múltiple pues propone que los seres humanos pues sí también llegaron por el norte del continente a través del estrecho de Bering, pero le suma una migración a través del Océano Pacífico por medio de las digamos islas de Polinesia y Melanesia hacia el continente americano. Vamos a ir con la cuarta y última teoría de esta presentación. Esta teoría se conoce como la teoría de inmigración australiana y es una propuesta del portugués Méndez Correa, según el cual se presentaron migraciones a través de la Antártida ingresando por la Patagonia Argentina. Y así como lo está usted observando en la imagen que se está proyectando, pues al final va a haber una situación relacionada digamos, parecida a la primera teoría, nada más que esta teoría lo hace por la parte sur. La teoría del origen único indica que es por el estrecho de Bering. En el caso de la teoría de la inmigración australiana, pues sería una inmigración también a través de cuestiones relacionadas al círculo polar antártico, y entonces las personas que habitaban Australia pues comenzaron a migrar por esta parte, digamos, del círculo polar y comenzarán a ingresar al continente americano en esta cuestión de inmigración, ¿verdad? Y así entonces, digamos, es la ruta que se siguió o la que se propone en la teoría de la inmigración australiana. Serían las pruebas que tiene esta teoría, pues son, por ejemplo, cuestiones de similitudes físicas entre los australianos y las personas que habitan, digamos, parte de América del Sur. Las chozas en forma de colmena, será lo que usted está observando en la imagen, que será pues la coincidencia entre las dos, digamos, partes que se están abordando, sobre todo América del Sur y el caso de Australia, y el uso del boomerang. Y también se ha identificado, esta teoría identifica el uso de 95 palabras comunes entre las dos zonas que se han, pues de alguna manera, explicado. Y así entonces tenemos el origen, pues, digamos, de cómo se fue esta cuestión. Pues, de cierta imagen, pues ya vemos un resumen, ¿no?, de las
teorías, bueno, en este caso son la teoría de la parte por el arriba, digamos la parte norte, ¿no? Que sería la teoría del origen único, en este caso pues con la flecha roja, y luego también tenemos estas migraciones a través de Australia hacia el continente americano, y por supuesto también en el caso de Melanesia. Bueno, no se tiene ahí ilustrada la primera, que es la autoctonista, porque se considera, ¿no? Que se consideraba que el ser humano pues había surgido y se había originado aquí en el continente americano. Y bueno, pues prácticamente con esto pues y habrá que considerar como conclusión que estas teorías aún están sujetas a estudio y podemos afirmar que el ser humano entonces apareció en África por primera vez y pues ya desde allí se va a emigrar el ser humano hacia los continentes europeo y el asiático. Con toda probabilidad entró a América, al menos por una ruta confirmada. Esta sí, digamos, es de las que tiene mayor aceptación por parte de los historiadores, que es pues el estrecho de Bering, ¿no? Sabemos además que su presencia en este continente se inició, digamos, las personas van a comenzar a habitar el continente americano hace 40.000 años, y en el caso de México los restos más antiguos son de hace aproximadamente 35.000 años. Los restos humanos, ya aquí de manera ya digamos confirmada, pues se van a tener esta antigüedad de 35.000 años, y entonces así pues ya se tiene un poco identificada la forma en que se pobló el continente americano. Agradecemos por supuesto y nos estaremos escuchando y viendo en los siguientes videos.